Ahí, listo, ya estaríamos. ¿Ya estamos? Bueno, Sí, buenas sí. tardes a todos. Creo que hoy es la última clase del ciclo, así que bueno, voy a tratar de ceñirme a lo que me pidieron, que fue el tema del condominio. Les aclaro que no tenemos mucho tiempo porque había dos docentes que habían programado sus clases para hoy, no sabían, como nosotros ya la habíamos fijado desde el miércoles pasado, no sé si al final fue subida al campus, pero lo cierto es que ya está programada. Así que bueno, la doctora Frontini corrió su clase para el día de mañana y la doctora Otamendi me dijo que la clase que ella tenía programada para las 18 horas de hoy continúa siendo hoy, pero va a comenzar a las 18:35. Bueno, de acuerdo a lo pedido, vamos a comenzar hablando un poquito del condominio. El condominio es un derecho real que en algún momento se discutió su autonomía. Digo esto porque en el Código de Vélez Arfiel, en la enunciación de los derechos reales, decía el dominio y el condominio en el mismo renglón y sin coma y seguidamente. De modo que para algunos el condominio no era otra cosa que un dominio con sujeto múltiple. Pero en realidad el condominio es un derecho real autónomo y así está consagrado en el Código actualmente. Esto no solo surge de la enunciación, sino también su estatuto, lo cual no quiere decir que como se trata de un derecho sobre cosa propia, no se le apliquen supletoriamente o subsidiariamente las normas del dominio en la medida que fueren compatibles. El condominio es un derecho real que nace como consecuencia de cuestiones naturales. En el derecho romano fallecía una persona y sus herederos conformaban una comunidad. En aquel tiempo no se había, en el derecho primitivo, no se había zanjado la diferencia o elaborado una teoría o que estableciera las diferencias entre la comunidad hereditaria y el condominio. Esto fue consecuencia de la elaboración por el derecho posterior. Pero así nace el condominio, o como cuando alguien legaba una determinada cosa, una cosa cierta, a dos o más personas. Esto generaba una situación de propiedad común. Bueno, hablando de propiedad común, históricamente se reconocen dos sistemas, el llamado sistema romano y el llamado sistema germánico, que son muy diferentes, porque el condominio romano se caracteriza porque los condóminos pueden en cualquier tiempo pedir la división de la cosa común. De modo que su vida su vida jurídica depende de ese planteo, del ejercicio de esa acción que no necesariamente tiene que ser judicial. Puede ser un fruto de un acuerdo la división, con lo cual el convenio de división suple cualquier acción
o cualquier planteo judicial en el que las partes discutirán si corresponde o no dividir. La otra característica propia del condominio romano o del sistema romano es la idea de que el derecho se corresponde con una cuota o con una alícuota, es decir, con una parte ideal. La parte ideal es una entelequia que se corresponde a la cosa común, es un porcentaje, un porcentual, el, el 30%, el 20%, el 25%. La ley, según vamos a ver, presume que en todo condominio estas cuotas o partes son iguales para todos los condominios, salvo que en el título o en la propia ley surja la diversidad de proporciones, ¿no es cierto? Pero en principio se presume que las partes son iguales para todos los condominios. En definitiva, lo que caracterizaba el sistema romano era la transitoriedad de esta figura. Su vida jurídica estaba como destinada a fenecer como consecuencia de la división de la que pendía, es decir, estaba pendiente de ella. Esto es consecuencia de que para los romanos la figura de la comunidad o de la propiedad común no estaba vista favorablemente. Es más, respecto de ella o de la comunidad de bienes en general, se la denominaba la mater discordiorum, la madre de las discordias, porque evidentemente generaba conflictos de intereses y planteos entre los distintos comuneros o copartícipes, y bueno, no era muy sencillo el esquema interno que tenía que ver con el uso y goce común, el, el, la percepción de frutos, etcétera, el reparto de los mismos, la asunción de deudas, la representación, la administración, todos estos elementos eran, por supuesto, conflictivos. Frente a este esquema propio del derecho romano, existía otro mucho más sólido, si se quiere, en cuanto a su estructura, que era el condominio germánico. Ese condominio germánico denominado Hetsamhan, que tenía que ver con una denominación que traducida puede ser denominada como propiedad de mano común. Esta propiedad de mano común, como su nombre lo indica, es muy diferente al condominio romano, en la medida que los comuneros no tienen una parte ni siquiera ideal por la que ejercer su derecho, sino que su participación, que es absolutamente pasiva dentro de esta comunidad de bienes, que incluso no se corresponde únicamente con lo que nosotros entendemos por condominio, es decir, la copropiedad de una cosa cierta, sino ciertas figuras hasta asociativas entraban dentro de esta propiedad de mano común, o societarias. Y como les decía, el derecho del comunero se limitaba a las resultas de lo que en el futuro sería la partición o la división de la cosa. De estos dos esquemas que la historia del derecho comparado nos ofrece, nuestro derecho civil ha tomado, como ustedes imaginarán, el esquema romano. De manera que en principio nuestro condominio se corresponde con un derecho que no es susceptible de perdurar demasiado tiempo, aunque sí puede hacerlo. Tienen
los comuneros todas las herramientas para continuar con esa propiedad común, pero también siguen teniendo esa facultad indelegable que es la de poder pedir la división en cualquier momento. Y eso hace que el condominio sea una figura que en principio nos aparece como algo transitorio, lo cual no quiere decir que en la vida jurídica no perdure o no vaya a perdurar, porque como les decía, hay otros mecanismos que pueden hacer que este estado de comunidad perdure. El código, como no tenemos mucho tiempo, vamos a tratar de vincular estas ideas y de hacer una recorrida por el articulado para que ustedes puedan familiarizarse con este manejo. El código trata al condominio a partir del artículo 1983 y lo define diciendo que el condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Aquí aflora la idea de cuota, la idea de porcentual, la idea de parte ideal. Y después aclara y dice en su párrafo final que las partes de los condóminos se presumen iguales, como les decía, excepto que la ley o el título disponga otra proporción. Bueno, después de esta norma, que de alguna manera nos pone de manifiesto una definición, el código trata lo que sería el estatuto del condominio, es decir, cómo se regula este derecho. Y para ello le dedica, en principio, el artículo siguiente que dice aplicaciones subsidiarias. Y después dice, las normas de este título se aplican en subsidio de disposición legal o convencional a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tomar el co-usufructo o vamos a tomar el derecho de superficie que cuando asume la variante de propiedad superficiaria es un derecho sobre cosa propia. Bueno, en ese caso, el derecho del superficiario no necesariamente se corresponde con la titularidad de una persona. Pueden ser dos los superficiarios o tres, por poner un número. Y en este caso, las normas del condominio se aplican subsidiariamente, imaginemos a las normas del derecho de superficie, pero en lo pertinente, estas normas del condominio se aplican subsidiariamente al estatuto del derecho respectivo. Obviamente que eso siempre que de la ley o del título de la convención que dio lugar al nacimiento de ese derecho, surja algo o una disposición diferente. Y luego dice que también se aplica a todo supuesto de comunidad de bienes. Y a la inversa, dice que las normas que regulan el dominio, lo que les decía al principio de la clase, se aplican subsidiariamente a este título que es el condominio. Es decir, que las normas que se refieren a las facultades del dominus, etcétera, por ejemplo, en lo pertinente se aplican a las facultades de los comuneros respecto de su cuota parte. Ahora vamos a ver cuáles son esas facultades. Y para ello es muy importante un concepto, que es el del destino de la cosa común. ¿Por qué? Porque el destino de la cosa es lo que de alguna manera determina su sustancia. Si se trata, por ejemplo, de un automotor
y el destino de ese automotor es el de un remis, digamos que la vida de esa comunidad está condicionada por el destino, que no sería idéntico si el automotor fuera particular. De la misma manera que un inmueble, si está afectado a, por ejemplo, un local comercial, no, no sería idéntico el funcionamiento de ese condominio o de esa propiedad común si se tratara del asiento de un hogar conyugal o de una vivienda familiar o de un establecimiento fabril. Entonces el destino es muy importante. ¿Cómo se determina el destino? Bueno, el destino de la cosa común se determina en primer lugar por la convención, es decir, primero por el título. Del título ha de surgir la convención que establece el destino. A veces el destino viene impuesto y a veces se modifica. Imaginemos que yo compro en común con un amigo un inmueble destinado a un cine. Bueno, hay muchos cines que finalmente se convirtieron en templos, no del arte cinematográfico precisamente. Bueno, ahí hubo un cambio de destino. Pero no es lo mismo ese destino que, como les decía, una vivienda familiar. Entonces, a veces el destino ya viene impuesto, no se modifica, y a veces, por simple convención de los comuneros, se cambia el destino y se formaliza una suerte de acto fundacional del destino que le van a dar a ese bien o a esa cosa. Entonces, en primer lugar es la convención la que determina el destino. A falta de convención, la naturaleza de la cosa. Porque muchas veces de la naturaleza misma de la cosa se puede desprender cuál va a ser el destino. Si se trata, por ejemplo, de una vivienda familiar, evidentemente no va a ser muy sencillo que el asiento de esa familia se convierta en otra cosa. Algunos ponen un polirrubro en el garage, o el inmueble se van a vivir a otro lado y el inmueble lo convierten y lo reciclan en un café. Pero ahí hay un acto fundacional de reconversión, por así decirlo, del destino. Pero la naturaleza de la cosa muchas veces dice mucho. Un campo, por ejemplo. Y finalmente, por el uso al cual estaba afectada de hecho la cosa. Entonces, en ese orden, la convención, la naturaleza de la cosa y el uso al que estaba afectada, cualquiera de esos tres elementos, y en ese orden, son los que determinan el destino. ¿Por qué es importante el destino de la cosa? Porque es el que va a regir, de alguna manera, la vida jurídica del condominio. ¿De qué manera? Bueno, en principio va a ser determinante y condicionante de las facultades que los condóminos tienen sobre la cosa común. ¿Cuáles son las facultades que en principio tienen sobre la cosa común los comuneros? Bueno, todos los comuneros tienen el mismo derecho de usar y gozar de la cosa común. En este caso se trata de un derecho igualitario, no obstante que yo tenga el 10% y otro tenga el 60% y otro el 30%. Todos tenemos en principio el mismo derecho de usar y gozar de la cosa común. Ahora vamos a ver con qué limitaciones, pero en principio toda la cosa común es objeto de ese derecho igualitario. El artículo 1986 nos dice: cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. Primer
limitación al uso y goce o al régimen del uso y goce, ¿cuál es? Todos tienen derecho a usar y gozar de la cosa común, pero con una limitación. Son más, pero la primera es sin alterar el destino de la cosa. Tampoco pueden deteriorarla en su interés particular. En realidad, deteriorarla no es el término, porque lo que tampoco pueden es usarla en su solo interés, prescindiendo del otro o de los otros. Y esto es lo que dice esa segunda parte. No puede deteriorarla en su propio interés u obstaculizar el ejercicio de iguales facultades de los restantes condóminos. Es decir, que la segunda gran limitación que tiene todo condómino en el ejercicio de su facultad de uso y goce es, como les decía, la de respetar el derecho igualitario del otro. Así el otro tenga una porción minoritaria, pero su derecho tiene la misma naturaleza y envergadura jurídica que el mío, aunque mi porcentual sea mayor. Después vamos a ver cómo lo ejerzo, cómo reparto los frutos, pero en principio el derecho es igualitario. Justamente en el artículo siguiente, 1988, habla del uso y goce excluyente. Y dice, el uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor o calidad distinta a la convenida, vamos a imaginar que somos dos personas que tenemos el 50% cada una, entonces la casa quinta que tenemos en las afueras de la ciudad o en un barrio vecino de las adyacencias, la usamos por tiempos iguales a lo largo del mes, un fin de semana cada uno. Bueno, el uso diferente al convenido, en principio, no da derecho a indemnización de los restantes. Es decir, si yo este mes usé la casa quinta para hacer 3 asados y el otro uno, esto no da derecho al otro a indemnización o a reclamarme una indemnización. No obstante, si hubo oposición, en ese caso la oposición fehaciente, bueno, dará lugar eventualmente a un reclamo solo en beneficio del oponente. ¿Por qué? Porque si somos 5 los comuneros y solo uno se opuso y yo utilicé la cosa en mayor medida de la convenida, no es que tengo que indemnizar a los restantes 4. Voy a tener que indemnizar eventualmente al que se opuso fehacientemente. Aquí hay una precisión que les quiero transmitir y que tiene que ver con el entronque entre lo que el derecho como lógica consagra en su régimen y lo que la realidad nos muestra y nos proporciona y nos aporta, que a veces no es compatible. Cuando nosotros imaginamos el uso y goce común de la cosa, que también es común, por todos los comuneros, o todos y cada uno de los comuneros, nos estamos representando en los hechos la figura de la coposesión. ¿Sí? Es evidente que en el plano fáctico ese ejercicio se manifiesta a través de la coposesión. Pero la coposesión, que se manifiesta en el ámbito del ser, es un concepto ontológico,
porque tiene que ver con la realidad, de alguna manera no coincide con el concepto de cuota o de parte ideal. ¿Por qué? Porque yo no puedo extender o limitar, tómenlo como ustedes quieran, o precisar mi posesión con el porcentual que me corresponde sobre la cosa común. No, yo la poseo por el todo, o en todo caso, por una parte material si está determinada, lo cual no quiere decir que yo no tenga la titularidad respecto de las restantes partes. Pero puedo establecer una partición del uso y goce provisional. Cada uno es un campo en común, nosotros somos propietarios del todo, pero resulta que como somos 4 y hay 4 potreros, cada uno lo utiliza o utiliza una superficie semejante para sus propios cultivos o la cría de animales o lo que fuere. Provisoriamente partimos el uso y goce. Pero si no es así, si la cosa no es susceptible de ser dividida, o la posesión es sobre el todo, o, como Ulpiano dijera hace ya varios siglos, se hace por turnos. No hay otra posibilidad. Y esto que dijo Ulpiano y que a tantas discusiones nos llevó cuando apareció la figura del tiempo compartido, allá por los 80, ahora está en el texto de la ley. Y dice que en el artículo siguiente dice, 1989, cada condómino, ahora habla de las partes de las facultades de disposición, y dice, cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Yo puedo enajenar mi parte indivisa sin el consentimiento de los demás, puedo darla en hipoteca sin el consentimiento de los demás, y según vamos a ver, los acreedores también pueden agredir mi parte indivisa sin afectar el igualitario derecho que los demás copartícipes o comuneros tengan respecto de sus porcentuales. Entonces dice, no se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. En el 1889. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible. La renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos. Esta es una modificación que ha consagrado el Código con relación al anterior, porque consagra lo que se llama el derecho de acrecer, que también está en el usufructo o en el cousufructo. ¿En qué consiste el derecho de acrecer? Bueno, así como el dominio tiene esa característica de ser flexible, es el que más lo exhibe, el resto de los derechos reales de alguna manera circulan a su imagen y semejanza. Y esto se manifiesta en el condominio con este derecho de acrecer que tiene lugar cuando el condómino renuncia a su cuota parte. Esta renuncia no transforma a la cosa en res nullius, a esa cuota, no la transforma en res nullius, no pasa a ser una cosa de nadie o una cosa abandonada por su dueño. Los restantes comuneros acrecen a ella proporcionalmente. ¿Por qué digo proporcionalmente? Porque puede suceder que, así como si éramos 3, por ejemplo, y yo tenía el 33,33%, de manera tal que si yo renuncio
los otros dos acrecen en la misma proporción, que sería, si no me falla la matemática, el 16,66%. De la otra manera, sería lo contrario. Es decir, si no tenemos la misma proporción y uno tenía el 30 y el otro tenía el 40, bueno, acrecerán en esa misma proporción a la parte de aquel que renunció. Después habla de la disposición de mejoras en el 1990 y dice que la disposición jurídica o material de la cosa o de alguna parte determinada de ella solo puede hacerse con la conformidad de todos los condóminos. Aquí la situación es diferente. Yo ya no estoy disponiendo respecto de mi cuota parte, como en el artículo anterior. Ahora estoy disponiendo de la totalidad de la cosa. Yo no puedo, por ejemplo, modificar el destino, alterar la cosa, disponer materialmente de ella o jurídicamente de ella, sin la conformidad del resto de los comuneros, porque aquí se trata de actos de disposición jurídica o material. Y tampoco puedo realizar mejoras, salvo alguna reparación, que según vamos a ver es posible, una reparación urgente. Dice, no se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. Un agujero en el techo, llueve adentro de la casa, bueno, yo lo voy a reparar y no estoy reclamándole al resto de los condóminos que hasta que no me giren el dinero respectivo, no me voy a ocupar. Y después dice, dentro de los límites de uso y goce de la cosa común, cada condómino puede también, a su costa, hacer en la cosa mejoras útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento. No sé, cambiar la bomba del molino en el campo porque esto nos va a permitir un mejor aprovechamiento del agua respecto de los cultivos. Entonces, como la bomba no funcionaba, pero no tan bien, entonces, bueno, eso puede llegar a ser interpretado como una mejora necesaria y otros dirán que es una mejora útil. O hacer un pequeño cerramiento en un ámbito en donde permite hacer las cosas mejor, que el asado lo puede hacer a cubierto y si se larga a llover no me moje, entonces hacer un techito. Esa no sería una mejora necesaria, pero sí sería una mejora útil. No me refrío. Cada condómino, dice el 1991, debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso. Es lógico. Si yo pagué de más o me hice cargo de todo, tengo derecho a que me reembolsen. ¿En qué proporción? En la de las partes de cada uno. En proporción a la cuota de cada uno, acá habla de en relación a sus partes indivisas. Y aquí existe una gran diferencia con el régimen anterior, porque dice, no puede liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho. Antes era emblemática la posibilidad de todo condómino que tiene la obligación de contribuir a los gastos comunes en proporción a su parte, de liberarse de ellos haciendo abandono de la cuota parte. Abandonaba la parte indivisa, la cosa, y se liberaba de la obligación de contribuir. Esto estaba en el artículo
2685 del Código de Vélez Arfiel. Artículo que después sufrió una derogación parcial respecto de esta facultad en el ámbito de las partes comunes de la propiedad horizontal, que tampoco daban lugar a la posibilidad de liberarse por el abandono. Aquel que debe, aunque transmita la cosa o abandone la unidad, sigue debiendo. Bueno, el Código Nuevo lo ha extendido, esa imposibilidad de liberarse, lo ha extendido al condominio simple en la medida que no puede liberarse por la renuncia o abandono de la cosa. Y también dice en el párrafo final que el condómino que abona tales gastos puede reclamar intereses desde la fecha del pago. Claro, imagínense ustedes que pagó los impuestos de un campo y el resto de los comuneros andan viajando por Europa y no pagan sus partes respectivas. Bueno, desde la fecha del pago, si pasaron 6 meses y nadie le devolvió, le reembolsó la parte pertinente, él puede reclamar los intereses desde la fecha que pagó. Todas estas disposiciones, en definitiva, no son más que una aplicación puntual de las disposiciones correspondientes a las obligaciones, ¿no es cierto? Pero, bueno, no está mal que el código las siga enumerando. Lo mismo ocurre respecto de las deudas de la comunidad en el artículo siguiente. Dice, si un condómino contrae deudas en beneficio de la comunidad, él, en principio, es el único que responde por toda la deuda que contrajo. ¿Frente a quién? Frente a los terceros, que son los acreedores. Pero tiene acción contra el resto. Imaginemos que son mejoras necesarias. Él, para realizarlas, se endeudó, compró materiales, pagó mano de obra, etc. Bueno, realizó todos los gastos y los otros estaban en el Caribe. Bueno, cuando vuelven, si bien él, como respecto de los acreedores, en la faz externa del condominio, el único responsable era él, porque fue el único que contrató con cada acreedor, llamémosle acreedor al pintor, al techista, etcétera, etcétera, o al que vendió los materiales. En la faz interna del condominio, es decir, hacia adentro, él puede reclamarle a los comuneros el reembolso de lo que haya gastado y de lo que haya pagado. Y después este mismo artículo dice que si todos se obligaron sin excepción de cuotas y sin estipular solidaridad, deben satisfacer la deuda por partes iguales, es decir, a prorrata. Y aquí hay que aclarar, por partes iguales, si las porciones o cuotas son iguales, porque si no, van a ser en proporción a la cuota. Quien ha pagado de más con respecto a la parte indivisa que le corresponde, tiene derecho contra los otros para que le restituyan lo pagado en esa proporción. Es decir, esta segunda parte viene a afirmar la aclaración que yo ya les había hecho. Ahora vamos a otro aspecto que es de gran importancia para la vida del condominio, que es la administración. El código anterior tenía una norma un poco confusa al respecto y ahora de alguna manera ha sido aclarada. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginemos que el condominio nace hoy. Nos juntamos los comuneros y tenemos que decidir. Primero el destino, si es que ya no está impuesto. Y en segundo lugar, acá me mandaron un pedido de aclaración, pero no lo pude leer. Así que
Después lo voy a contestar. A veces el error es de no mirar a la pantalla, como les pasa a ustedes en los exámenes. Hablando de los exámenes, espero que vengan afilados como corresponde y los que no estén para dar el parcial, bueno, que tengan toda la valentía del caso y que puedan presentarse en la mesa libre. Lo segundo que vamos a tratar como comuneros que estamos reunidos, primero es el destino. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo en el destino. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con respecto a la cosa? ¿Cómo va a ser el régimen de uso y goce? ¿Quién va a administrar el condominio? En principio el condominio lo administran en conjunto, esa es la regla. Pero a veces la administración conjunta no es la más cómoda. Todo esto hay que determinarlo al inicio de la vida del condominio o en algún momento en el que se quiera cambiar de sistema, y eso es lo que dice el 1993 cuando dice: si no es posible el uso y goce en común por razones atinentes a la propia cosa, el destino y lo impide, o por la oposición de alguno de los condóminos, porque dice, no, yo no quiero destinar el campo a ganadería, yo quiero agricultura, quiero plantar soja. Pero no, ¿cómo si siempre nos dedicamos a las vacas y a los lechones y a las ovejas? ¿Cómo vamos a hacer ahora para plantar soja? Y que sí, que no, que esto y que aquello, y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, en esta reunión tenemos que decidirlo entre todos, cómo vamos a hacer y quién va a administrar el condominio. Y eso es lo que dice el artículo 1993 y el siguiente, el 1994, que dicen, reitero, si no es posible el uso y goce en común, todos, por razones atinentes a la propia cosa o por la oposición de alguno de los condóminos, estos reunidos en asamblea deben decidir sobre su administración. Es decir, bueno, ¿quién va a administrar la cosa? ¿Cómo la va a administrar y qué decisiones va a tomar? ¿Lo depositamos en confianza en él o en un tercero? ¿Cómo vamos a hacer? Esto lo tienen que decidir todos los comuneros en asamblea. Ahora vamos a ver, no se imaginen una gran asamblea, porque a lo mejor son 2 condóminos, o 3. El artículo siguiente nos habla de la asamblea y dice: todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria, es decir, lo que se conoce con el nombre del día, el orden del día. A veces el orden del día es una sola cosa. ¿Qué hacemos con el campo? ¿O qué hacemos con el local? Bueno, acá está. Debe convocarse a una reunión, a una asamblea, todos deben ser avisados fehacientemente, según vamos a ver, y también deben ser avisados con la suficiente antelación. Y eso es lo que dice el código. Todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con anticipación razonable. No establece plazos, pero razonablemente, bueno, habrá que ver cuál es la situación. Ahora está el Zoom, pero en otros tiempos o este código no previó que lo razonable sería que si alguien está en otra ciudad o permitirle con la suficiente antelación llegar a la reunión o estar presente. Y dice, la resolución de la mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de las partes indivisas, aunque corresponda a uno solo, obliga a todos,
En caso de empate, aquí es peculiar, debe decidir la suerte, tirar la monedita o jugarlo a las cartas. A ver, tenemos que distinguir, en primer lugar, que la convocatoria debe ser para todos y que todos deben decidir. Pero la decisión no tiene que ser unánime, la decisión es por mayoría. Y la mayoría puede estar representada por uno solo que tenga el 60% y los demás, los otros dos, el 20% cada uno. Con lo cual, quien decide es el que mayor porcentual tiene de la cosa, o aquellos que reúnen el mayor porcentual. Es decir, no se vota por cabeza, por comunero, sino que se vota por proporción a la parte ideal que les pertenece. Frutos, esto tiene que ver con las decisiones y con la administración. No habiendo estipulación en contrario, los frutos de la cosa común se deben dividir proporcionalmente al interés de los condóminos. El interés es la extensión de la cuota y la convención puede disponer por distintas razones que alguien se lleve mayor cantidad de frutos, sobre todo si es el que pone su fuerza de trabajo y los otros se dedican a otra cosa, entonces es lógico que aquel que se ocupa de la producción de los frutos se lleve una mayor proporción. Este es el régimen. Ahora vamos a ver cómo termina ese condominio, cómo perdura, cómo llega a su parte final. Y dice que las normas, esto es una constante, ya en el código anterior lo mismo, las reglas aplicables para el condominio en materia de división son las de división de la herencia, obviamente en tanto sean compatibles. Esto lo dice el 1996 y después el artículo siguiente reafirma que, excepto que se haya convenido la indivisión, todo condómino puede en cualquier momento pedir la partición de la cosa. La acción de partición, en principio, es imprescriptible. ¿Por qué digo en principio? Porque se extinguiría la posibilidad de pedir la partición si uno solo de los comuneros se hace dueño, por ejemplo, por el transcurso del tiempo. Es decir, que la prescripción adquisitiva juega en su favor y el condómino que pierde su propiedad por la usucapión del otro se queda sin acción de partición. Adquisición por un condómino. Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas para la división de la herencia, también se considera partición del supuesto en que uno de los condóminos deviene propietario de toda la cosa. Es decir, si uno un buen día dice, les compro la parte a los otros dos, o aunque sean dos, te compro tu 50%, ahí se extinguió el condominio y esa venta de parte indivisa que termina en una propiedad única y exclusiva a nombre de quien compró, hace las veces de partición. Esto es importante porque según vamos a ver, la partición tiene efectos declarativos. Antes de ver la partición, podemos ir a la partición o a las normas de la partición en materia, básicamente en materia sucesoria, sobre todo en dos cuestiones importantes. El efecto declarativo, que está en el 2403, dice que la partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón de ella, se juzga que cada heredero sucede, o que cada condómino sucede
solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su parte, en la que le toca, y en los que se le atribuyen por licitación. ¿Qué es la licitación? La manera que internamente tienen de adquirirse o de hacer valer la cuota respecto de los demás para extinguirla. Ahora vamos a ver cómo juega. Igual solución se extiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido el efecto de hacer cesar la indivisión total o totalmente. Pero no quiero ir demasiado porque esto lo van a estudiar en sus sesiones. Sí quiero que sepan que la partición, una vez formalizada, tiene efectos declarativos. Y que a veces, en cuanto a la forma de hacerlo, que esto sí es importante, tendrían que saber que la indivisión, el estado de indivisión del condominio, bueno, obviamente cesa con la partición, y que la misma puede ser privada, según lo dispone el artículo 2369, cuando dice que si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. Se ponen de acuerdo y dicen, esto es para vos, esto es para mí, etcétera. Esto te lo compro, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, así se dividen. Y dice, la partición puede ser total o parcial. ¿Por qué? Porque a lo mejor el condominio se corresponde con varias cosas. Y el hecho de que se pueda partir alguna de ellas no quiere decir que se tenga que partir la totalidad. O a lo mejor hay una parte que no es susceptible o no es conveniente que se divida, según vamos a ver. Pero a veces la partición, bueno, la partición dice puede ser provisional. Y dice que la partición se considera meramente provisional si los copartícipes solo han hecho una división del uso y goce de los bienes de la herencia, o de la comunidad, en este caso, dejando indivisa la propiedad. La partición provisional no obsta al derecho de pedir la partición definitiva. La partición provisional puede ser una partición de uso, nada más, que se hace provisionalmente. El ejemplo de los potreros del mismo campo, vos el de la zona norte y vos el de la zona sur. Esta partición provisional del uso y goce no implica que no se pueda demandar o reclamar la definitiva. ¿Y cuándo es judicial la partición? Y la partición va a ser judicial cuando o no están todos presentes, por eso dice, si hay copartícipes incapaces con capacidad restringida o ausentes, no hay otra posibilidad que demandarla judicialmente. También la pueden demandar los terceros. Y esto es lo que dice el inciso B del 2371, que habla de la partición judicial. El inciso A es cuando media incapacidad o capacidad restringida o hay ausentes. También en el inciso B, si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente, porque dicen, no, momentito, a ver, este copartícipe va a recibir esto nada más y yo no me voy a poder cobrar mi crédito porque este señor se va a quedar nada más que con este pedacito. No. Yo no quiero que esto se haga privadamente, yo quiero que se discuta judicialmente porque me parece que le corresponde una parte mayor y yo, si le corresponde esa parte mayor, podría tener mayores posibilidades de cobrar mi crédito. Entonces me opongo. Y el tercer supuesto es si los copartícipes
son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente, es decir, no hay acuerdo. Entonces, si no hay acuerdo, necesariamente vamos a tener que ir a la justicia, uno demandará al otro y el otro dirá, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no corresponde dividir, sí corresponde dividir. ¿Cuándo corresponde dividir y cuándo no corresponde dividir? Bueno, hay supuestos de indivisión forzosa, si se quiere, temporarios, y otros que ya son de una indivisión mucho más perdurable que prácticamente se identificaría con la perpetuidad, aunque no es exactamente a perpetuidad. ¿Cuáles son los supuestos de una indivisión temporaria? El primero es cuando hay una renuncia parcial. Dice, el condómino no puede renunciar a ejercer la acción de partición por tiempo indeterminado, pero sí puede haber un convenio para suspenderla. Y dice, los condóminos en el 2000, el artículo 2000 dice, los condóminos pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda de 10 años. Hasta ahí, hasta 10 años. Si la convención no fija plazo, o tiene un plazo incierto o superior, entonces en ese caso, dice, se considera celebrada por 10 años. Si el plazo es inferior, si fue 5, por ejemplo, en ese caso, luego, por convención posterior, se puede ampliar hasta completar ese límite máximo que son los 10. En este caso sería por los 5 restantes. El segundo supuesto es el de la partición nociva. Puede haber situaciones, algunas extraordinarias y otras no tanto, en que la partición hoy planteada como una necesidad por una demanda de uno de los comuneros, llevaría a perjudicar al resto o a la comunidad toda, porque a lo mejor no se podría llegar a obtener lo que podríamos sí obtener en otra situación normal. Entonces, el 2001 habla de la partición nociva y dice, cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos, por circunstancias graves o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa, según la naturaleza y destino económico, el juez puede disponer su postergación por un término adecuado a las circunstancias y que no exceda de 5 años. Ese término es renovable por una sola vez. Vamos a imaginar, la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años ha sido o ha sufrido inundaciones. Bueno, la inundación de los campos obviamente lleva a su desvalorización. Y en ese caso, que uno plantee la venta, la división por venta, daría lugar a que el resultado no fuera el más adecuado. En ese caso, alguno de los comuneros podría llegar a decir que la partición se suspenda hasta que las aguas se retiren y más o menos el campo vuelva a restablecerse. De la misma manera que en otras situaciones, como cuando un campo se encuentra arrendado. Bueno, no, si se encuentra arrendado, ¿quién nos va a pagar el precio o el valor del campo con un arrendatario adentro? Vamos a esperar que el arrendatario se vaya, se termine el arrendamiento y allí sí poder vender con el precio adecuado que nos pagan por un campo libre de ocupantes, ¿no es cierto? Entonces son distintas situaciones de hecho que pueden generarse y que
de hacerse la partición en este momento sería perjudicial para los condóminos o para alguno de ellos, y esto es lo que genera que, acudiendo al juez, el juez pueda decir, bueno, no, tiene razón, hay que partir, pero en este momento no corresponde, no es lo más adecuado, sería perjudicial, sería nocivo, ese es el término. Bueno, en ese caso postergo la partición, la suspendo. Ese plazo no puede exceder de 5 años y puede ser renovado por 5 más, como mucho. El 2002 habla de la partición anticipada y dice que a petición de parte, siempre que concurran circunstancias graves, el juez puede autorizar la partición antes del tiempo previsto. Vamos a imaginar que se pactó por 10 años, pero hay circunstancias graves que impiden que esa indivisión exista y entonces el juez dice no, corresponde que esa convención de indivisión sea dejada de lado y que se parta hoy. No quiero poner el ejemplo de una enfermedad de alguno de los comuneros porque no es el mejor, pero podría llegar a serlo. O podría llegar a ser una situación de extrema insolvencia, extrema necesidad, algún tema de divorcio o algo que genere la necesidad de tener que vender o la necesidad de tener que partir. ¿Qué pasa con todas estas cláusulas y con todas estas cuestiones que tienen que ver con la postergación de la indivisión o no? Entonces dice que las cláusulas de indivisión y el cese anticipado de la indivisión solo pueden tener efectos respecto de terceros cuando se inscriban en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque obviamente no puede dar lugar a componendas que perjudiquen a los acreedores y que esas componendas sean hechas en la más absoluta clandestinidad. Obviamente que esto debe ser cristalino y para su oponibilidad a terceros deben estar registradas estas cláusulas. Esto a grandes trazos es lo que les puedo decir del condominio, porque estamos un poquito apremiados con el tema de la clase que viene. Pero ahora sí, voy a responder a todas las preguntas que me quieran hacer. No sé. Genial. No sé si quieren hablar directamente. Vi algunas por escrito que no alcancé a leer. Yo si quieres se las leo. Porque estaba mirando al techo. No hay problema, ahí le leo. A ver. Si los condominios no se ponen de acuerdo sobre el destino, lo resuelve condóminos, sí. Si los condóminos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo sobre el destino, ¿lo resuelve un juez? Puede eventualmente llegar a hacerlo, pero la ley da 3 pautas, ¿no es cierto? Recuerden lo que dice el 1985. Primero la convención, después la naturaleza de la cosa, y después el uso al que ella ha sido afectada. A ver, vamos a imaginar un ejemplo simple. Somos condómino de una vaca, que es una vaca lechera. Si no nos ponemos de acuerdo, no hay una convención, la naturaleza jurídica de la cosa, vaca lechera, es la que pone de manifiesto. Y en segundo lugar, el destino es el uso que se le viene dando. Si la venimos ordeñando desde hace un tiempo, que uno de los condóminos diga me quiero hacer un asado con la vaca, sería de muy mal gusto. Pero lo mismo ocurriría, por ejemplo, con un caballo pura sangre de carrera. Bueno,
no hay convención, pero bueno, la propia naturaleza y el uso que le estábamos dando autoriza a pensar que va a seguir corriendo carreras o, en su caso, sirviendo como semental, en el caso de que sea masculino, y como madre en el caso de que sea femenino, para que no piensen que hago algún tipo de discriminación. Pero no lo podríamos emplear para remolcar el sulky, ¿no es cierto? Porque es un caballo de pura sangre, dedicado a correr, o su naturaleza así lo indica. Así que, pero si hubiera controversia, nada prohíbe a que esto eventualmente termine en la justicia. Sería un pésimo recurso, porque en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Mm? Ahí está contestada, me parece. ¿Hay alguna otra? Sí, ahí le leo la siguiente. La siguiente es: doctor, me queda una duda respecto de los derechos de los acreedores en el condominio, artículo 1989. Según lo que dice Kipper, en el Código Civil, los acreedores, entre ellos el acreedor hipotecario, para hacer valer su derecho tenían que esperar a la partición. Ahora, en el Código Civil y Comercial, los acreedores pueden hacer embargar y vender la parte indivisa antes de hacerse la división de los comuneros. Mi duda es, ¿cómo lo hacen? Porque según lo leí, Mariani, bueno, sí. es larga. No, terminemos. Según leí, Mariani. De Mariani, de Vidal, el acreedor tiene que: 1. Embarga la porción de su deudor notificándoselo. 2. Y luego se subroga en los derechos del condominio deudor reclamando la partición. Pero se me confunde porque también leí que directamente el acreedor pasaba a ocupar el lugar del condominio y se cancelaba la deuda. O sea, sí o sí el acreedor tiene que subrogarse y pedir la partición para hacer valer su derecho, o podría directamente acordar con el condominio deudor pasar a tomar su lugar. No hay lex comisoria en nuestro derecho. No se permite que el acreedor le diga: correte al deudor y me quedo con tus bienes. No es así. Tampoco es cierto, o tampoco estoy de acuerdo con lo que decía o lo dice Claudio Kipper. En realidad, en el código anterior, más que prohibirse la hipoteca sobre parte indivisa o establecerse la necesidad de que el acreedor deba esperar la partición o la división, se discutía si esto era posible o no. Tanto es así que algunos hablaban de una condición suspensiva, otra de una condición resolutoria, otros hablaban de un anticipo de la partición a los fines de ejecutar. Hoy esto está, es cierto, más claro, porque ya no es objeto de discusión. La ley expresamente nos dice que el acreedor no tiene la obligación de esperar la división de la cosa común para ejecutar y avanzar sobre la agresión de la parte indivisa del deudor, del comunero deudor. Así como el comunero deudor puede enajenar su parte indivisa, puede gravarla, también el acreedor, como correspondencia de esa facultad, puede ejecutarla y no tiene que esperar la división. Él ejecuta la parte indivisa y la lleva a subasta. Si el deudor se pone de acuerdo con el acreedor en la medida de que le da en pago su parte indivisa para cancelar la deuda, y el acreedor lo acepta, nadie se lo va a prohibir en la medida que esto no afecte a los demás comuneros. Pero nada obsta a que eso suceda.
Bueno, este es el régimen, digamos. Pero el acreedor no puede decirle al deudor, correte que ahora esto es mío, y ocupar su lugar. Eso sí, puede adquirir adquirir en la subasta hasta la altura de su crédito, licitar en la subasta, quedarse con la parte indivisa y hacerse dueño de ella pagando. Pero ese pago lo tiene que hacer, sí o sí, porque tiene que afrontar un sinnúmero de gastos, o mejor dicho, el proceso debe agotar los gastos de justicia, de subasta y de tantas otras cuestiones. ¿Mm? Ese es el orden. No sé si está contestada con eso. Genial. Hay otra. Profe, yo no entiendo cuando, por ejemplo, en el uso el derecho puede recaer sobre la parte indivisa de la cosa, ¿cómo sería? Ya que la parte indivisa es abstracta. Bueno, es lo que les decía. Esto ya lo vio Ulpiano cuando habló de o cada uno ocupa una partecita o por turnos. ¿Por qué? Porque la posesión es una situación de hecho que tiene que ver con la dinámica y la vida del condominio, y la extensión del derecho tiene que ver con otra dimensión que es la ideal. La mejor manera de representarnos esto es decir que el uso y goce y la disponibilidad material, hacer una mejora, etcétera, en la medida de ponernos de acuerdo, o si se trata de una mejora necesaria, etcétera, tiene que ver con la posesión. Y la disponibilidad jurídica tiene que ver con la cuota. Obviamente, si se ponen de acuerdo, podrá tener que ver con toda la cosa en su plenitud o extensión, pero en principio es así. La cuota es ideal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el condominio no es una pizza, disculpen el ejemplo, en donde uno de los comuneros dicen, mi porción es la que tiene el morrón, el jamón y la aceituna. Y la tuya es la que tiene la mozzarella, nada más. No, no es así. Todo es de todos. No hay partes materiales. En principio todo es de todos. ¿Cómo representar el igualitario derecho de los demás? En una cuota ideal, en una parte indivisa, en una alícuota. Ese es así está expresado el derecho igualitario de los otros comuneros. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Suponete que una casa de familia, condominio de 2 personas, y uno hipoteca su parte y se ejecuta la parte. ¿Cómo que el nuevo condomino vendría a meterse en la casa de familia? Como que no me cierra eso. Lo pregunté el otro día y me dijeron que se rige por la regla del uso. Pero Bueno, esto tendría una secuencia más o menos así. Imaginemos que hay 2 hermanos o una pareja que convive y un buen día una dice, bueno, no, yo no quiero estar más aquí. De la misma manera que puede pedir la división, también, si necesitó dinero, pudo haber dado en garantía su parte ideal, su 50%. Y si no pagó, el acreedor podrá agredir esa cuota parte ideal para cobrarse. ¿Cómo podrá hacerlo? Y tendrá que demandar el cobro, y eso en algún momento, si termina en un cobro compulsivo,
terminará en una ejecución forzada o forzosa, de manera tal que eso va a terminar en una subasta. Bueno, no sé quién va a adquirir el derecho en la subasta. A lo mejor lo adquiere el vecino de enfrente y a lo mejor no, o un tercero, y en ese caso, una vez que adquirió, pedirá la división de la cosa, si es que no se pone de acuerdo en un destino diferente. ¿Por qué? Porque ahí, como nuevo condómino que va a ser, tendrá derecho a pedir la división. Y ahí se subasta y se dividen las partes y se acabó el problema. Sí, a veces claro, a veces la división puede tener lugar de una manera física, en la medida que la división sirva para el aprovechamiento económico, y a veces no. Con lo cual, si no se puede de la división, si no resultan las partes para un adecuado aprovechamiento económico, habrá que dividir vendiendo la cosa a un tercero y dividirse el producido de esa venta, es decir, lo obtenido. Ese es el resultado. Ahora sí entendí. Gracias. No, no hay por qué. Profesor, en ese caso que se vaya a remate por la deuda de uno de los condóminos, ¿se pueden llegar a poner Lo de que se acuerdo? va a subastar, perdón, lo que se va a subastar es la parte indivisa. No se va a subastar toda la cosa, sino la parte indivisa de quien es deudor. ¿Mm? Bien. Ahora escucho. Sí, disculpe. En el caso, bueno, que se subasta esa parte ideal, ¿el otro condómino la puede adquirir o puede pedir que se haga totalmente porque no quiere saber más nada de la cosa? ¿Puede llegar a haber algún arreglo entre las partes ahí, de común acuerdo? Puesto. Lo que no puede es, salvo que haya alguna cuestión que lo perjudique y que sea atendible, pero en principio él puede adquirir en subasta la parte del otro, a lo mejor el otro no se la quiso vender nunca y él ahora tendrá su oportunidad con la subasta. Y a veces, bueno, podrá negociar con el comprador de la parte indivisa en venderle él su parte para que el otro consolide exclusivamente la propiedad sobre la totalidad de la cosa. ¿Mm? Bárbaro, perfecto, profesor. No hay por qué. Genial, quedan dos. Una es ¿Cómo no? relacionada a la pregunta larga anterior, que es la misma Sí. chica, que pregunta, entonces, ¿el acreedor sí podría subrogarse y pedir la partición? Cuando el acreedor compró y se hizo dueño, y si no, puede pedir la partición por vía subrogatoria también, puede pedirle la partición. Sí, cómo no. Subrogarse y pedir la partición, sí puede hacerlo. Como cualquier acreedor. Ejercer la acción subrogatoria para el caso de que un acreedor no la pida. Genial. Y la última, por lo menos de las que están en el chat, sería, profesor, no entendí el efecto declarativo. El efecto declarativo y no traslativo tiene que ver, más que nada, es más fácil verlo en la herencia. Pero si ustedes lo quieren ver en el condominio, vamos a imaginar que estamos en presencia de un campo que es susceptible de ser dividido en fracciones, fraccionarse, es decir, de ser dividido físicamente. El efecto declarativo y no traslativo de la propiedad va a permitir que si esto se dividió y a mí me toca esta fracción, este potrero, esto me toca a mí y el resto a quienes les corresponda, y se va a entender como que esta parte me correspondió desde siempre.
Perdón que me están llamando por teléfono y yo me olvidé de apagarlo. En la herencia, por ejemplo, en la comunidad hereditaria, ese efecto declarativo va a llevar a que la porción que le corresponda al coheredero o al tercero que adquiera, en el caso de que se venda a un tercero, le pasa directamente del causante, de modo que tendría como un efecto retroactivo al momento mismo de la muerte. Eso quiere decir el carácter declarativo. Es decir, no es que la propiedad nos venga directamente a partir del momento en que se dividió, sino que esa división tiene efectos declarativos al momento del condominio o del nacimiento de la comunidad hereditaria. Ese es el efecto declarativo. ¿Mm? Genial, hay una más que acaban de hacer. Profe, el acreedor hipotecario que al ejecutar la parte indivisa se cobra de lo producido, ¿se estaría cobrando de lo que obtiene ese nuevo adquirente por subasta? Y si sobra dinero, ¿se le da al nuevo adquirente? Y si no sobra dinero, el ex condómino seguiría siendo el deudor, pero ahora sin garantía. A ver, en primer lugar, vamos a ordenar la pregunta. Imaginemos que hay un condómino que hipotecó su cuotaparte indivisa, el acreedor hipotecario la subasta. Bueno, en la subasta la compra un tercero. Ese tercero paga un precio, que es el precio de la venta en pública subasta, el producido de la venta. Bueno, lo va a tener que depositar judicialmente. ¿Cómo se reparte? Bueno, ahí se liquida el capital, los intereses, etcétera, que van a parar al acreedor hipotecario, que es quien ejecutó. Van a cobrar los abogados, va a cobrar la tasa de justicia, el fisco, va a cobrar el martillero que intervino, el corredor público que intervino en la subasta. Y vamos a imaginar que sobra dinero. Ese dinero es del condómino, es de aquel que era propietario del bien subastado. Y hay que restituírselo, ese remanente. Y si no sobra dinero, y si falta dinero, bueno, seguirá debiendo en función de la garantía y conforme a lo que establece su régimen, el régimen de esa garantía. ¿Mm? No sé si con esto quedó claro. Yo tengo una duda. ¿Sí? General. Al estar vedado el pacto comisorio en nuestro derecho. No, el pacto no, la lex comisoria, Bien. que es decir, el pacto comisorio es otra cosa. Pacto comisorio es la posibilidad de resolver por incumplimiento. Lo que se llamaba la lex comisoria era que el acreedor no se puede tomar directamente los bienes del deudor. Debe subastarlos. Ahora sí, escucho. Bien, confundí el término. La lex comisoria. ¿El acreedor hipotecario no puede adquirir la cosa en la subasta y compensar, compensar el precio con la deuda? Sí, no solo el acreedor hipotecario, cualquier acreedor que llega a la pública subasta y a la ejecución forzada de una cosa embargada para cobrar su crédito, puede licitar hasta la altura de su crédito y adquirir la cosa como cualquier otro en la puja de la subasta. Puede hacerlo tranquilamente. Está autorizado. Bien, perfecto. Ya no tendríamos tiempo y no hay más preguntas, la verdad.
No sé si quiere decir algo antes de cortar. Bueno, 2 palabras antes de cortar. El lunes empezamos con los exámenes. Sigo apostando a la buena fe de todos. Estoy contento con los exámenes que tuvimos. Nunca es bueno ver que alguien desaprueba. La idea es que ustedes aprueben, que ustedes logren la nota como para continuar y bueno, avanzar en la carrera. Pero siempre recuerden que ustedes tienen que poner su parte. Y poner su parte es estudiar. Estudiar. Todos aquellos que llegan a algo lo hacen con algo de esfuerzo. Y seguramente este país va a ser mejor si todos nos esforzamos. Y además es muy lindo llegar a obtener algo cuando es el fruto de su esfuerzo. Esa es la Argentina que necesitamos. Y ustedes son el futuro de la Argentina que necesitamos. Entonces, ese esfuerzo no tiene que caer en balde, pero ustedes tienen que creer firmemente en él. Así que yo les deseo lo mejor para ustedes. Y bueno, aquí termina de alguna manera la cursada. Yo sé que la actividad docente continúa con la evaluación, pero al menos estas clases espero que les hayan servido. Así que buenas tardes y mucha suerte para el examen. Gracias. 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 Gracias.